Sinceramente no siento que hayamos dado tantos pasos, no he visto gran cambio en temas de privacidad. ¿Cuál definirías tú que es como tu bandera de lucha con la inteligencia artificial? Hacer accesible el conocimiento en español para América Latina y especialmente para mujeres o personas que forman parte de la diversidad religiosa, cultural, corporal, diversidad de todo tipo, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? El podcast donde hablamos de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Estamos súper contentos porque traemos a una invitada de lujo. Frida Ru es fundadora y CEO de AI is the New Sexy, uno de los podcasts que lleva más tiempo hablando del tema de inteligencia artificial en los últimos años. Además, ella trabaja hace tiempo en una de las Big Tech, entonces siempre está muy metida en lo que está pasando en lo último y por eso queríamos traerla con nosotros para conversar acerca de su visión de la inteligencia artificial y de cómo lo está viendo. Así que, Frida, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? No, hombre, el gusto es todo mío. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí conversando con ustedes. Y pues ya nos tocaba. Habíamos estado buscando fechas. Entonces, muy feliz de que por fin podamos haber coincidido. Sí, estamos súper contentos de tenerte. Y aparte tenemos acá al ya habitual del espacio a Seba. Así que, Seba, también, ¿cómo está ahí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí emocionado porque vamos a tener a Frida, que aparte de todo el inmenso currículum que tiene hablando de inteligencia artificial, es amiga por razones súper distintas a las nuestras de un amigo común que tenemos que se llama Pablo Contreras. Así que muchos saludos a nuestro amigo del alma que nos debe estar escuchando ahora en el podcast. Sí, grande Sí, PHC. un Saludos para abrazote. PHC. Aquí amamos a PHC. Entonces, vamos a hablar de lo que nos convoca, porque lo que ha pasado el último año con la inteligencia artificial a mí me sorprende mucho. Creo que desde la salida de ChatGPT a principios de diciembre del año pasado hasta ahora, y además con lo que había venido ya pasando con toda la generación de imágenes, Midjourney y similares, como que de un tiempo a esta parte todo se revolucionó y cambió brutalmente la forma en que la sociedad y las empresas estaban mirando la inteligencia artificial. Entonces, me gustaría entender un poco, primero de tu visión, que tú estás antes que nosotros, obviamente, hablando de estos temas. ¿Cómo has visto tú, cierto? ¿O cuál es tu relación con la inteligencia artificial y cómo has visto estos avances de estos últimos años? Pues mira, yo llevo aproximadamente 3 años y medio con mi podcast hablando de estos temas. De hecho, es gracioso porque, pues sí, el título es AI The New Sexy, entonces yo estoy hablando de esto antes de que fuera sexy, realmente, antes de que se pusiera de moda y que todo el mundo tuviera esta histeria por entender qué era la inteligencia artificial. Y ha venido siendo interesante porque... yo lo habré escuchado hace unos 6 años, 5 años, en un foro y de repente escuché hablar de algo que se llamaba como Machine Learning, sonaba muy interesante, empecé a leer un poco sobre el tema y luego ya empecé a aprender a programar. De hecho, yo no sabía programar hace 5 años, me tocó aprender en blogs, en cursos en línea, ni siquiera en la universidad, ¿no? Entonces era un tema que por un lado no era tan lejano para mí. Yo estudié algo que se llama actuaría. No sé si eso existe en Chile. Actuaría son personas que nos dedicamos al estudio de la probabilidad y la estadística enfocada en riesgos. Entonces, pues yo tengo bases probabilísticas y estadísticas muy pues, avanzadas, ¿no? Entonces, por ahí sabía más o menos de qué iba el tema por la parte matemática, pero no había medido la capacidad que tenía, sino hasta que empecé a explorar y a experimentar y a hacer como mis propios proyectos relacionados con el tema. Entonces fue una locura porque pues al principio yo hablaba en el podcast y conforme yo iba aprendiendo cosas, las iba explicando. Me acuerdo que en su momento uno de los primeros episodios que tuve fue explicar cómo funcionaba FaceApp, ¿no? Esta aplicación que después salió de que qué estaban haciendo con los datos de los rostros y demás. Entonces, esos fueron de los primeros episodios, ¿no? No sé si recuerden que de repente en pandemia. Yo tengo por ahí la foto en que obviamente yo fui, la bajé al tiro, no me preocupé, no leí los términos de nada. Yo voy y ya estoy tan acostumbrado a que las empresas tengan mis datos que fui y me hice la versión de mi mismo viejo. Me acuerdo perfectamente, esto debe haber sido 2000, mediados 2020 más o menos, una cosa así. Yo creo que habrá sido, sí, como mediados de 2020 que saqué ese episodio. Entonces,
y digo, si hoy volteamos atrás, tiene 2 años y medio y FaceApp ya se ve como algo viejísimo, como algo rudimentario, como algo, y no hay comparación con dónde estamos parados el día de hoy, ¿no? Yo creo que la gente que lo utilizamos en su momento fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué tecnología utiliza? En su momento se volvió muy viral, todo el mundo tenía su versión en hombre, en mujer, en bebé, en más anciano. Entonces, en su momento, pues les digo, no era un tema sexy. Ni siquiera sabían que había inteligencia artificial detrás de eso, al menos no en México. Me atrevo a decir que probablemente en el resto de Latinoamérica no se entendía muy bien cómo funcionaba esta aplicación. Y bueno, yo recuerdo haber empezado a escuchar de GPT-2, de explorar, de tener el acceso a la beta, y como de decir como, no, esto no va a salir al mercado, no creo que se monetice. Me acuerdo que en ese entonces pues estaba también el tema de que Elon Musk decía como, no, es que puede ser peligroso para la sociedad, y como que habían todas estas empresas alrededor de OpenAI. De hecho, todavía el año pasado, a principios del 2022, me tocó viajar, no, sí fue el año pasado, sí, a principios de 22, me tocó viajar a Europa y conocí a parte del equipo de OpenAI, platicamos, y eran un grupo muy pequeño de personas. O sea, yo creo que ni siquiera ellos esperaban el crecimiento tan grande que tuvo. Y yo creo que, a ver, si bien ellos no crearon todo desde cero, sabemos que ya esto viene existiendo desde hace mucho, pero yo creo que sí fueron unos del, de los culpables de que se volviera más mainstream, de que se volviera un tema de conversación para todos. Pero sí, ha venido siendo interesante ver cómo se ha vuelto como el diario que escuchas algo nuevo de AI, ¿no? Claro, a mí me pasa mucho que en las charlas que damos con Seba y con gente así, siempre decimos que yo creo que el gran avance o el gran cambio que hizo GPT o OpenAI fue el tema del chat. Porque el chat, venimos todos Sí, sabiendo chatear desde hace 25 años atrás, desde los tiempos de ICQ o de Messenger o de Facebook, dependiendo sí, de qué generación es la tuya. Eh, todos. a mí también. Entonces, claro, para nosotros yo creo que ese es el gran cambio. Más que la tecnología subyacente, es la interfaz, es el front. Oye, Frida, y tengo una duda con respecto a... Tú hablaste de que durante el tiempo que empezaste el podcast había cambiado mucho el tema de la tecnología, de que en el fondo lo de FaceApp ya nos parece un poco obsoleto, pero en ese podcast que hiciste cuando partiste y hablabas mucho del tema de la privacidad y del tema de los usos de los datos y en fondo como la ética que está detrás de todas estas herramientas de inteligencia artificial. Respecto a eso, ¿sientes que también hemos avanzado tan rápido como avanzamos en el lado de la tecnología o sientes que el desarrollo ha sido como distinto? Sinceramente no siento que hayamos dado tantos pasos eh, a nivel de individuo. A ver, obviamente he visto desarrollarse cómo salió a la luz y cómo integraron y cómo se sumaron las conversaciones del GDPR en Europa, pero en Latinoamérica la verdad es que no he visto gran cambio en temas de privacidad. Creo que no hay una alfabetización tampoco en temas de privacidad. Digo, ahorita yo también, ya al menos cuando me descargo una app, pues no me leo los términos y condiciones, les voy a ser honesta, pero sí se los paso a un modelo de lenguaje para que los lea, de menos, ¿no? Entonces es como, ok, yo Eso es no voy más a... que lo que hace cualquier otra persona. Claro. Sí. Sí, no, hay aplicaciones que me parecen impresionantes. Por ejemplo, me acuerdo que en su momento vi Rewind y yo dije, esta es la solución a todos mis problemas. Yo tengo una pésima memoria y dije, es la solución a todos mis problemas, pero me puse a investigar el tema de privacidad y dije, Dios, qué miedo. Sí, Eh, y ahí para la gente que no sabe, para la gente que está escuchando y no sabe qué es Rewind, Rewind es una aplicación para el Mac que básicamente va como grabando todo lo que haces en el Mac, todas las aplicaciones que ocupan, los documentos que tienes, todo, entonces tú le podías consultar. O sea que cualquier cosa que hiciste, porque la típica, oye, ¿cómo se llama el archivo que hice? No, lo va a tener registrado. O esa página que estuve mirando lo va a tener registrado. Pero que revisen todo lo que hace, siendo que pagamos por el claro, computador, que hacemos un montón de cosas, es súper, súper peligroso, ¿cierto? sí, porque aparte no solo graba todo, sino que tiene acceso a tus contraseñas.
Entonces, a ver, le estás dando acceso a toda tu vida. Le puedes preguntar prácticamente, oye, ¿a quién le dije esto? ¿Llaman de esto? ¿En qué sitio leí esto? Entonces te va dando esas respuestas y por eso les decía, parecía la solución a todos mis problemas y sonaba espectacular, pero cuando empiezas a ver todos los permisos que le das, empiezas a ver justamente pues que tiene grabado y que no es explícito sobre cuánto tiempo lo va a tener guardado, sobre con qué fines lo va a utilizar, y es una app que en primera instancia es gratuita, ¿no? Entonces dices, no, ya, o sea, que ¿se acuerdan que en su momento, es un chiste que me da mucha gracia todavía, que en su momento la gente tenía miedo de vacunarse contra el COVID porque decía, me van a poner chips y me van a espiar y me van a controlar? Gracias, con una app ya lo tienen, ¿no? O sea, y digo, se la ponemos bien fácil y ahora que también de hecho sacaron como un colguije que también graba tus conversaciones, pero también es bastante atractivo y te dicen como graba tus conversaciones y ya no tienes que preguntarle a tu esposa qué fue lo que te pidió del súper porque te puede decirlo, ¿no? Y dices como, se me hace tan, o sea, por una parte increíble que en verdad haya un mercado para eso, en el sentido de que no les importe estar dando su información. Y creo que ahí es donde se empieza a volver importante el tema de privacidad, porque por una parte dices, bueno, pero pues yo qué datos tengo, qué información puede ser relevante para la gente. Dices como, pues que lean mis conversaciones. Eso es lo de menos. No es como que se vayan a meter a buscar, a ver, ¿qué está hablando Rodrigo? ¿Con quién habló? No es eso, sino que cuando se vuelve peligroso es que empiezan a tener información muy íntima sobre ti. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus miedos? Y entonces utilizar esa información para modificar tu comportamiento, ahí es cuando es peligroso. No se van a meter a buscar con quién platicaste. Un poco como lo que pasó con Cambridge Analytica, ese caso tan Claro, bullado, ¿cierto? Donde al final la capacidad que tenía Meta para segmentar, porque él estaba conectado a laboratorios, sí, institutos de investigación y todo, que tenían mucha data de la gente, entonces, una capacidad de segmentar el mensaje de forma tan brutal, que eso es peligroso per se. De hecho, me acuerdo que, sí, que cuando este año, ¿cierto? Uno de los grandes ha salido mucho el tema de Geoffrey Hinton, de Yuval Noah, ¿cierto? Que están hablando mucho acerca de los peligros que esto conlleva, que uno podrá estar de claro. acuerdo o no con lo que dicen o las formas en que lo dicen, pero sí, me acuerdo, Yuval Noah decía una cosa que era bien cierta, o al menos yo considero que es bien cierta, que tiene que ver con que efectivamente al final, en el momento en que la otra persona, en este caso la inteligencia artificial, tiene capacidad de escribir o de transmitir en el lenguaje común que tenemos los humanos, que es el que usamos para transmitir nuestros mensajes, ya alguien la puede ocupar para el mal. Ya alguien la puede Claro. ocupar para gestionar y hacer cosas peligrosas. Y un ejemplo de hace poco, y te quería preguntar respecto a esto, es el deepfake que hicieron de MrBeast, ¿cierto? Que salió hace, creo que 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, un deepfake muy bien hecho, ¿cierto? Donde salía la cara de MrBeast y decía algo como, oye, dóname $1 acá, no sé qué, que voy a sortear toda la plata o todo el dinero a un ganador, y mucha gente cayó, y obviamente MrBeast salió a desmentirlo y salió en los medios y todo un tema, pero ya es fácil de hacer, ¿cierto? De hecho, las Es herramientas fácil, no se las vamos es a compartir, accesible. pero Sí, eso es como lo malo, ¿no? O sea, ni siquiera es que sea una complejidad técnica que casi nadie pueda. No, ya hasta es fácil, ya hay herramientas no code que te permiten hacerlo. Entonces, es impresionante lo fácil que es, pero también lo peligroso que puede ser el que sea tan accesible. A ver, yo soy la primera persona en ser optimista en inteligencia artificial y decir cómo va a cerrar brechas. Me consta y he sido testigo de cómo la inteligencia artificial me ha hecho tener una mayor movilidad social. A ver, les cuento rápido. Yo vengo de una familia que no estudió la universidad, que nunca ha tenido, ni por parte de mi papá, ni por parte de mi mamá, nunca ha tenido un empleo formal. Soy la primera en tener un empleo formal en mi familia. Gracias a la tecnología, hoy trabajo en la empresa que trabajo, he podido conocer el mundo, hablo otro idioma, cosa que nadie había logrado. A ver, no es que esté bien o esté mal, pero te da oportunidades diferentes que probablemente no habrías tenido, sino, o yo al menos no habría tenido si no hubiera sido por la tecnología. ¿Ok? Ese es como el primer punto. Entonces, yo soy la primera en decir, la tecnología cambia vidas, puede salvar vidas también. He visto cómo desarrollos llegan a países a resolver o a dar diagnósticos temprano a enfermedades mortales
En fin, he visto muchas cosas que la tecnología nos da, pero con esa misma facilidad puede quitarnos. Yo soy muy escéptica de Yuval Noah, de hecho, no me gusta para nada su tono, porque, a ver, otra cachucha que tengo es de prospectivista, y como prospectivista, que es lo que él también se dice llamar, tiene una responsabilidad muy grande y más porque tiene una audiencia gigante. Entonces, que esté transmitiendo mensajes, a mí me aparece publicidad en Instagram que dice, la inteligencia artificial va a acabar con la civilización. Y en primera instancia estoy de acuerdo, pero a ver, aquí es un mensaje súper complejo porque, a ver, yo literal me puse a decir, a ver, ¿por qué me cae tan mal este hombre? ¿Qué me hace tanto ruido? Y me fui y dije, a ver, ¿qué dice la RAE? ¿Qué es la civilización? La civilización son las formas en que conectamos, en que interactuamos, la parte de la cultura es parte de los ritos que hay. Y sí, estoy de acuerdo, la inteligencia artificial va a modificar los ritos, va a modificar las interacciones, va a modificar la cultura. Entonces, en ese sentido digo, ok, pero en el imaginario popular, el que diga va a terminar con la civilización, en el imaginario popular es un igual a nos va a matar a todos. Claro, claro, es como la típica película donde llegan los aliens y nos eliminan, cuando efectivamente, si uno lo ve, la civilización humana, o el ser humano ha pasado por múltiples civilizaciones en los últimos 2000, 3000 años, ¿cierto? Y cada una tenía sus cosas y las otras se construyeron sobre ellas. Lo que pasa es que acá no estás eliminando una para pasar a la siguiente. Y yo también, y comparto el tema de que efectivamente, yo creo que la inteligencia artificial es un tema muy positivo, es un tema que va a habilitar mucho y que reduce brecha. Obviamente los que saben ocuparla crean otra brecha distinta, pero esa es otra cuestión. Pero ahí yo te quería preguntar, porque creo que es un tema que te mueve mucho, ¿cuál definirías tú que es como tu bandera de lucha con la inteligencia artificial? Como yo quiero plantar este mensaje en la audiencia que nos está escuchando. Mi principal bandera es la diversidad. Yo, mucho de lo que hago, si no es que todo, siempre está enfocado en hacer accesible el conocimiento en español para América Latina y especialmente para mujeres o personas que forman parte de la diversidad. Y diversidad no solamente me refiero a diversidad de orientación sexual, sino diversidad religiosa, cultural, corporal, diversidad de todo tipo, ¿no? O sea, y más porque me ha tocado a mí sufrirla en primera persona en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque, a ver, si a mí me ha pasado que dicen mujer y entonces me piden ir formal de vestido y tacones. Yo no soy una mujer que use vestido y tacones. No me gusta, no me siento cómoda, no es parte de mi expresión de género. Ya está. Ahora, me ha tocado estar en foros y digo, aquí, disculpen ustedes, pero con puros hombres. Y digo, ¿dónde están las mujeres? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Me ha tocado que me excluyan por mi edad. Entonces también digo como, ¿por qué si tenemos también visiones del mundo diferentes que vale la pena integrar? Entonces mi bandera es la diversidad, es poder traer estos grandes conocimientos, porque incluso cuando yo empecé a aprender sobre inteligencia artificial, todos los temas siempre eran en inglés, hechos por hombres, blancos, heterosexuales, europeos, ¿no? Que es lo que siempre digo. Entonces yo decía como, a ver, ni yo me siento identificada, ni yo formo parte de esa cultura, ni, a ver, ¿quiénes son estas personas y por qué no hay nadie que me represente? Entonces desde ahí fue cuando dije, bueno, tal vez vale la pena darle caras diferentes a las opiniones que hay detrás de la inteligencia artificial para que más gente también se sienta familiarizada, porque si tú ves a alguien que no se parece nada a ti, haciendo algo que no tiene nada que ver contigo, jamás vas a empatizar con el tema. Y yo digo, para América Latina puede ser un gran potencial para crecer el que empiecen a adoptar estas capacidades que tiene la inteligencia artificial, porque, a ver, siempre han dicho, sí, es un mercado emergente, sí, hay mucho talento, tienen un grueso de la población con gran oportunidad porque son jóvenes, pero si no lo explotamos hacia el camino correcto, pues vamos a seguir siendo la promesa del siglo. Entonces, yo veo cumpliéndose esa promesa a través de la tecnología y especialmente a través de la inteligencia artificial, y es por eso que justo mi bandera es decir, como todos podemos formar parte de la construcción de lo que hay detrás de la inteligencia artificial. De hecho, hay una cosa que vi hace poco que publicaste en LinkedIn que sería bueno como para contarle a la audiencia que tú fuiste seleccionada como chair de México, si no me equivoco, para un evento que se llama Women in AI. Entonces me gustaría como si le puedes contar a la audiencia de qué es este evento, porque puede ser que hay gente que también le encantaría saber más de él. Tuve literalmente el honor, el orgullo, no sé cómo llegué ahí, la verdad, en el sentido de que, o sea, uno vive en su propia burbuja
y de repente piensas como a mí nadie me topa, a veces pasa, Y de y de repente unos repente me tipos llegó de Chile te invitan a un podcast. así tal cual. Piensas que nadie te topa y un día me llegó un mail así de, bueno, queremos invitarte a que seas honorary share de este evento que vamos a celebrar en Toronto, que se llama Women in AI, y reconociendo los logros de América del Norte, es decir, Canadá, México y Estados Unidos. Y entonces, por un momento dije como, ¿yo? Y ya después, cuando me explicaron más sobre el evento, justamente fui representando la parte de diversidad y dejé ahí en mi LinkedIn parte del discurso que di, porque justo lo que yo decía es que la diversidad tiene que formar parte de nuestro ADN, porque a ver, nosotros en Latinoamérica somos de los países, todos los que estamos en Latinoamérica, somos de los países más diversos, hablando de todo, tenemos una mezcla racial espectacular que en Europa no tienen, incluso Estados Unidos y Canadá diría que tampoco la tienen, porque hemos sido países que nos han conquistado, que han cruzado, que han hecho y deshecho con nosotros. Entonces, eso tiene sus cosas buenas. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad cultural, tenemos diversidad genética, que para algunas cosas también es bastante bueno. Por ejemplo, hablando de temas ahora de que fue COVID, pues en América Latina sí lo sufrimos por la precariedad que tenemos en los servicios de salud, pero nos afectó menos que algunos otros países justamente por la diversidad genética que tenemos, ¿no? Porque era un aspecto que estaba relacionado fuertemente con la genética. Entonces, por eso pasaba que familias enteras se contagiaban y familias enteras no se contagiaban. Entonces, pues eso era algo que yo también quería resaltar, oye, tenemos una posición que es importante que especialmente nosotros defendamos que somos diversos, que no nos pueden medir con la misma vara que miden a otros países y que por eso mismo necesitamos desarrollar nuestras propias regulaciones, nuestras propias herramientas, nuestros propios datasets, porque también incluso cuando voy a regresar al ejemplo de FaceApp, cuando tú te convertías, por ejemplo, en mujer y eras un hombre, automáticamente de repente tenías muchísimo busto, los labios más gruesos, pintados de rojo, te hacía como si tuvieras maquillaje, entonces tenías como una especie de blanqueamiento de piel. Y entonces dices como, a ver, esto es lo que para el algoritmo representa ser mujer. Y no me mentirán ustedes, pero las mujeres en Latinoamérica no lucimos así, ¿no? No todas, ¿no? Y ahí me pasa una cosa que nosotros, por ejemplo, a mí me encanta, bueno, la gente que sigue el podcast sabe que siempre doy ejemplos de Midjourney porque me encanta Midjourney. Esta es la aplicación de herramienta para generar imágenes a partir de texto. Y pasaba que, claro, las primeras versiones, tú le decías, crea a una persona hermosa y hacía a una mujer europea con el pelo rubio, la piel blanca, labios rojos, ojos azules, y de alguna forma, obviamente con el avance de las versiones, ahora estamos en la versión 5.2, ahora tú le preguntas una persona hermosa y salen hombres o mujeres mezclados de distintas etnias, de distintos temas, y todos son hermosos, todos son hermosos. Tú los ves y te enamoras de cualquiera, pero ellos mismos fueron en el entrenamiento del modelo, empezaron a poner reglas para que efectivamente reducir esos sesgos, porque efectivamente el tema de los sesgos y el tema eh, de este tema de representar, ¿cierto?, a las distintas culturas, etnias y sentimientos, voy a decirlo como así, eh, es un tema que es relevante, y especialmente para los que pertenecen a esas cosas, sentirse parte de esto. Yo creo que eso es súper bueno y valoro harto que estés tomando esa bandera de lucha y en este cargo ahora nuevo en Women in AI, creo que se puede hacer mucho desde ahí. Y te quería preguntar a ti, ¿qué ves ahí desde el lado de los sesgos tú? ¿Cuál crees que es el principal desafío que hay en estos momentos respecto a los sesgos? Mira, es una pregunta que comúnmente me hacen, que es como, bueno, ¿y cómo resolvemos el problema de los sesgos, no? Hay muchas respuestas. Depende de desde dónde se quieran abordar. Si a mí me dijeran cómo lo empezamos a atacar de origen, o sea, irme a la raíz del problema, yo diría necesitamos generar datasets diversos, ¿no? Pero esa es una tarea grandísima. Que no sé, o sea, por ejemplo, cuando empezamos a ver empresas que salen de etiquetado de datos, pues yo no he visto
empresas de etiquetado de datos mexicanas. A lo mejor me falta conocer. Si alguien tiene una empresa de etiquetado de datos mexicana, ahí, mándenosla. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿dónde ves, por ejemplo, acá, platillos mexicanos? Yo no he visto empresas que se dediquen a etiquetados de comida mexicana. ¿Por qué? Porque todo te va a salir, y si acaso te va a salir lo más turístico, ¿no? Que es lo que ya está indexado en línea, ¿no? Pero yo no he visto modelos de lenguaje basados en español de Latinoamérica, que entiendan perfecto nuestro bagaje cultural y entiendan eso, ¿no? Ya hoy los modelos de lenguaje, por ejemplo, un ChatGPT, un BART, un Midjourney, que no es de lenguaje, pero es igual inteligencia artificial generativa, ya como que hacen su trabajo de decir, bueno, busquemos un poquito de diversidad y me acuerdo mucho que en Dalí, en su momento, pusieron como esta restricción de que siempre te diera, por ejemplo, si ponías una persona bella, ponían a una persona negra, ¿no? Pero era como si de repente, en lugar de cambiar el dataset del modelo, hubieran puesto y agrega el prompt la palabra black. Y se veía tan obvio que la palabra era black que si tú le pedías un auto rojo, te arrojaba dentro de los autos rojos un auto negro, ¿no? Y de hecho, por ahí hay un experimento que hizo, creo que .csv, justamente hablando también de este tema, que parecía más que había sido un tema de hard coding, de que agregaban en el prompt esto más que un tema de entrenamiento. Entonces, si me preguntan cómo sería la solución desde la raíz, haciendo un dataset más diverso, levantando datos de nuestra región con las perspectivas de nuestra región. Ahora, no se va a hacer en el corto plazo. ¿Qué podemos hacer más en la realidad que sí sea en el corto plazo? Bueno, pues auditar un poco de dónde vienen los datasets, con qué tipo de información han sido alimentados, con qué propósito esa información fue levantada en su momento, ¿no? Algo que en su momento yo platicaba también con una chica que se llama Ivana Felfeber, que ella lleva una iniciativa justo en Argentina que se llama Data Género. Ella decía como, bueno, en algún paper vi, y lo sigue promoviendo ella, que pongamos un etiquetado como una tarjeta nutricional a los set de datos, de con qué propósito se levantaron y para qué sí pueden y para qué no pueden ser utilizados. Porque no porque exista la información significa que sirve para cualquier propósito. Es súper importante. Por ejemplo, voy a hablar de una institución pública que aquí tenemos en México, que es el INEGI, que se encarga de los censos de población. Te ayuda a saber más o menos en qué rango salarial están las personas, cuánto es el nivel de ingresos, gastos por hogar, etc, etc. Ahora, ¿cómo utilizas esa información? Puedes utilizarla para ver a lo mejor a qué regiones, hablando por ejemplo de una institución financiera, dependiendo del código postal, quiénes tienen mayor capacidad de pago y quiénes no. Y por la entidad financiera esa es información buenísima, pero de cara al usuario estás poniendo un estereotipo desde el inicio de, esta persona no tiene capacidad de pago y entonces es probable que no me pague. Entonces, híjole, ahí juegas con un tema muy sensible que no sé si esa debiera de ser la forma en la que deba funcionar. De hecho, como esto me recuerda mucho a la conversación que tuvimos con María José Martavit hace unas semanas atrás, que invitamos a otra persona al podcast, que es la gerente general y cofundadora de una empresa que se llama Teodora, en que ella trata de reducir los sesgos de género de textos actualmente, pero quiere abordar más tipos de data. Y ella nos compartía mucho la misma visión que estás diciendo tú, de que hoy día el problema principal de poder hacer frente a los sesgos es el hecho de la data de origen, y que ellos han gastado una buena cantidad del tiempo que llevan como empresa en generar el dataset. ¿Por qué? Porque efectivamente los datos son muchas veces lo que sesga el modelo, y si el modelo tiene datos incompletos, si no conoce un dataset, va a reflejar mal ese dataset. Y quisiera complementar un poco la última parte que dijiste del tema socioeconómico, y ahí, bueno, yo también soy de primera generación, mis papás tampoco fueron a la universidad, entonces como que te entiendo mucho en eso, y ahí me pasa que hay dos visiones del tema de tecnología, que yo hasta probablemente 2 años atrás era muy de la visión de que la tecnología como que habilita a las personas y que en el fondo reduce las brechas y todo,
Pero hay un argumento que me dejó como medio agnóstico del tema, porque siento que era un muy buen argumento, que es el siguiente, de que las personas que tienen un capital cultural mayor por el hecho de que han tenido acceso a recursos más como familia, están mejor habilitados para poder tomar estas herramientas. En el fondo, que el tiempo de entrenamiento de una herramienta nueva es menor, que la red de contactos que tienen para poder ocupar esa herramienta es menor. Entonces, una de las dudas que me queda un poco de lo que viene ahora es cómo también podemos hacer que estos algoritmos de inteligencia artificial también nos ayude a reducir esta brecha, porque, claro, como el ejemplo que que dabas con respecto a los datos socioeconómicos, también pues, eso sesga, pero en términos de un modelo hace mejor la predicción. Entonces, como ese trade-off entre inclusión y precisión es súper difícil hoy día. ¿Por qué no las dos? Yo creo que efectivamente pasan las dos cosas, porque por un lado, la tecnología habilita, porque te da herramientas a alguien que no tiene la herramienta. Entonces, la inteligencia artificial permite que alguien que antes, yo siempre doy el mismo ejemplo, un negocio, emprendimiento chico de típicas 5 personas, donde todos son maestros chasquilla, como decimos en Chile, que tienen que hacer de todo y ocupar múltiples sombreros. Ahora tienes un asesor súper competente en ChatGPT, gratuito, que si le sabes promptear bien, ¿cierto? Y ahí, shameless plug, nosotros lanzamos un libro de prompting hace poquito, así que si quieren, el link está en la descripción. Se hace un buen prompt, probablemente va a ser un muy buen asesor de marketing, un muy buen asesor de operaciones, etcétera. Pero efectivamente, el que ya sabe marketing, ¿cierto? O sea, que ya tiene ese bagaje cultural que hizo Seba, que ya sabe manejar eso, claro, lo que él va a ser capaz de preguntarle a ChatGPT, el nivel de profundidad que va a conseguir va a ser más alto, entonces se genera una nueva brecha. Ahora, yo prefiero, y esta es mi postura y quiero saber también la tuya, yo prefiero que todos suban y que algunos, claro, van a subir un poco más porque tienen una ventaja competitiva cultural, por llamarlo de alguna forma, pero los de abajo ahora están más arriba y eso ya me gusta. Entonces, como que siento que hay una fricción ahí que se genera. 100%. Estoy de acuerdo con esa visión, porque también va mucho de la mano con la parte de no vamos a reemplazar a los seres humanos, ¿no? Les vamos a dar nuevas capacidades. Y yo estoy de acuerdo. Es más, yo también utilizo esas herramientas. Yo no soy buena escribiendo, entonces yo hablo mucho, pero no soy buena escribiendo, entonces luego hay veces que me grabo y ya lo paso al algoritmo y que lo convierta a un bonito artículo o un bonito post, ¿no? Entonces, yo soy partidaria de eso, porque para las cosas que soy mala, me ayuda a ser mejor, pero jamás voy a ser igual de buena que alguien que sí escribe muy bien y que aparte utiliza eso, ¿no? Por ejemplo, también hace poco hablaba con una chica que ahora es parte de mi equipo, que hace muchas cosas conmigo. Ella es fotógrafa y dice que al principio le tenía mucho miedo a Midjourney y decía como, es que la calidad de esto es impresionante, pero cuando empezó a promptear y empezó a meterle temas de colorimetría, temas de enfoque, encuadre, luces, exposición, el tipo de lente, se volvió imparable. En verdad, esta morra es imparable ahora, porque obviamente yo jamás voy a hacer una imagen igual de buena que lo que ella hace, porque yo no estudié fotografía, pero hago algo decente, ¿no? Entonces, eso sí, me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque cierra la brecha que yo había entre ella y yo. Obviamente yo no me voy a volver especialista en todo, pero está bueno tener un nivel competente en muchas habilidades. Ahora, hablando sobre lo que decía Sebas, hay una postura que yo tengo que es, ok, y que creo que es el punto medio, como ese, como lo llamarían en inglés, odio decirlo en inglés, pero ese sweet spot entre El punto de cómo equilibrio. hacemos, el punto de equilibrio, digamos, el punto de equilibrio entre ocupemos la data, pero tampoco abusemos, ¿no? Que es, regresaré otra vez con el tema de Rewind. ¿Qué pasaría? Y voy a ponerlo, ¿no? ¿Qué pasaría si esta data yo tuviera control de quién la ocupa, con qué fin la ocupa y por cuánto tiempo la ocupa y me pagaran al respecto, ¿no? Es decir, hacer un modelo, ahí es muy complejo porque hoy en día no lo veo alcanzable por los costos de procesamiento que pudieran conllevar y porque, por ejemplo, hacerlo a través de un sistema similar a un blockchain, pues sale muy caro, energéticamente también es, pero la teoría es muy buena, ¿no? Que imagínate que tú pudieras tener control sobre tus datos y entonces dijeran, ok, no tengo tu información del buró de crédito, no tengo tu información crediticia porque jamás has tenido esto y porque el código postal en el que vives
híjole, las probabilidades de que yo te dé un crédito son malas, entonces, por favor, déjame ver un poco más de ti y dame acceso a ciertas cosas que yo ya sé que a lo mejor en Rewind podría sacar. Entonces, tú ya estás dando el consentimiento informado de que van a ocupar esa información con esa finalidad. Incluso tú puedes decir, como sabes que yo ya sé que pueden ocuparla y me van a pagar por tomar mi data, que es de un país donde se va a aplicar el modelo, me van a pagar y voy a saber cómo se están ocupando y voy a saber en dónde están, en qué parte del proceso y yo puedo decidir, yo decido darme de baja en el momento en el que yo quiero y que excluyas mi información de ese dataset, ¿no? Entonces creo que ese sería el punto de equilibrio donde podríamos encontrar el manejo y la propiedad sobre nuestra información y que a su vez también nos ayude, ¿no? Porque obviamente si tú le das tu información a todos por igual, sin importarte y demás, puedes darte un balazo en el pie, como dirían aquí en México, ¿no? O sea, puedes meterte en problemas tú solito. Quiero destacar 2 puntos de lo que mencionaste. Uno, el tema de el consentimiento informado. Creo que esa frase me encantó y hay que ocuparla más. No solo para el tema de ella, yo creo que en general, siempre, es súper relevante, efectivamente, estar informado de qué es lo que estoy aceptando y lo que estoy dejando que hagan con mi información, con las cosas que estoy pasando. Y otro, lo último que mencionaba respecto al tema de salirte. Hay un concepto que conocí uno de los fundadores del Club de la IA, ¿cierto? Saludo a todos los miembros del Club de la IA, que es nuestro grupo de WhatsApp donde con Fría nos conocimos. Eh, siempre destaca el derecho al olvido, ¿cierto? Que es una de las promesas que están asociadas al GDPR y cosas de ese estilo, que básicamente es que tú tengas la capacidad de pedirle a una tecnología, ¿cierto? Imaginemos a OpenAI, oye, vi que hay datos míos en tu dataset, bórralos, ¿cierto? Y yo pedirlo expresamente y que tú me tengas que certificar que los borraste. Y eso es algo súper difícil de manejar, es súper difícil de gestionar, pero yo creo que efectivamente si las regulaciones se hacen de la forma que se debiesen hacer, debiese ser algo que debiese formar parte de eso, para que efectivamente la gente tenga siempre al final sean dueños de sí mismos. Porque en el caso en que yo no pueda, yo doy información y no la pueda rescatar, no la pueda pedir que la borren, claro, yo dejé de ser propietario de eso y puede ser un peligro para mí. ¿Cierto? Imagínate, yo siempre doy el caso extremo. Imagínate que por algún motivo ChatGPT en su scrapeo de datos encuentra las direcciones de las personas. Y no hay un filtro en el modelo ni nada que evite que cuando alguien pregunta, oye, ¿dónde vive Sebastián? Te diga la dirección. Imagínate lo fácil que sería después para un tercero interesado, ¿cierto? Producir un crimen, hacer ir a robar o alguna cosa. Entonces, obviamente hay data que es súper delicada y lamentablemente, yo creo que aquí en Latinoamérica especialmente, tenemos muy poco cuidado con nuestra información relevante. O sea, para que te hagas una idea, acá en Chile tú vas al supermercado y das tu identificador único del gobierno, el RUT, como el código para asociar a los puntos. Y lo dices en la caja con 50 personas alrededor, como si no hubiera nada, como si fuera lo más natural del mundo. Como fuera tu celular en otros países. A nosotros damos acá el celular, de hecho. Pero mira, justamente hace también unos meses estuve en Suecia y ellos ocupan también su número para todo, ¿no? Este mismo número de identificación que tienen el gobierno y tú puedes ver cuánto gana una persona con ese número. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en dónde está ocurriendo este fenómeno, ¿no? Y para Suecia es perfectamente normal, no es tan peligroso a una realidad como América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso la diferencia salarial entre una persona de un alto ejecutivo y una persona que se dedica a meserear, Servir mesas en un restaurante. servir mesas, exacto. No es tan grande esa diferencia, entonces no hay ese interés, ¿no? Entonces, culturalmente está implícita ciertas cosas que por eso es que no es tan bueno importar modelos de tecnología nada más porque sí, tienes que entender dónde estás implementando esa tecnología. Ahora, otra cosa también que me parece relevante es, ahorita que hablabas también del derecho al olvido, eh, debiéramos no solamente dejarles la responsabilidad a los gobiernos de regularlo. Y ahí voy a tirar una pedrada también a nosotros como desarrolladores. O sea, nosotros pecamos de no estar informados también sobre estos temas.
¿Por qué? Porque hasta ahorita, como ha funcionado la educación, que también critico durísimo la educación, es que la educación es solamente sobre una vertical, ¿no? Y te especializas y ya. Los programadores saben programar y está. No le pidas a un programador saber de derechos humanos, no le pidas a un programador. Y está mal. ¿Por qué? Porque hoy en día, y ahí es donde entra otra vez el cómo estos modelos de lenguaje podrían cerrar las brechas y se vuelve interesante, ¿no? Porque si nosotros como desarrolladores tomamos cierta responsabilidad de que los productos, desde el momento en el que los generamos, tengan esta construcción de, oye, hagamos que dentro de la infraestructura que vamos a hacer y dentro de la programación, obviamente es un nivel más alto de complejidad, exista la posibilidad de rastrear todo y poderlo eliminar. Cuando llegue el gobierno o cuando llegue la regulación, desde donde sea que venga, a pedirme que lo quite, yo como desarrollador no voy a tener que darme un tiro en ahora cómo he hecho para atrás todo esto, porque construimos centrados en las personas, construimos centrados en estos valores que debiéramos defender también nosotros como programadores. Entonces, ahí es como, pues aguas, no es nada más que no exista la regulación, es que nosotros también tenemos que empezar a tomar cierta responsabilidad, a informarnos sobre cómo debiera ser, a tener una perspectiva y una opinión sobre estos temas, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, yo lo programé y yo no sabía que iba a ocurrir esto y no fue mi intención. Hoy en día ya no debiera ser aceptable que pequemos de tal desconocimiento cuando sabemos que la tecnología que generamos puede cambiar vidas, ¿no? O sea, creo que el rol de los desarrolladores también debería cambiar, ¿no? Deberíamos hacernos más conscientes de que tenemos una responsabilidad grandísima a nuestros hombros y que no es nada más de, uy, aprendí a programar y ya está, me enfoco en solo eso, sino también nosotros ser los que cuestionen de por qué hacemos los productos como los hacemos. Porque al final del día podrá haber alguien que te dé las órdenes de cómo hacerlo, pero si tú no lo cuestionas, ¿quién sí lo va a cuestionar? Por eso yo también tengo un conflicto muy grande con las Big Techs sobre que no puedo hablar de ciertas tecnologías o no puedo cuestionar ciertas cosas, porque digo, a ver, si yo, que soy la que trabajo ahí, que soy la que conozco cómo funciona, no lo cuestiona, ¿quién va a cuestionarlo? Alguien que no tiene ni por aquí de idea de cómo funciona, ¿de dónde va a sacar esa información para cuestionarlo? Y aparte que cuando lo están desarrollando, todavía está bajo cuatro paredes y la gente de afuera no lo sabe. Uno cuando lo conoce, aunque haya gente con experiencia afuera que lo pudiera criticar, esa gente solo se da cuenta cuando el producto sale a la calle o cuando sale la beta, no antes. Entonces tampoco alcanzas a involucrarte en el proceso de diseño de alguna manera para que efectivamente los productos, como dices, estén centrados en el usuario. ¿Cierto? Que ahí está toda esta corriente de desarrollo respecto al tema de el desarrollo de los productos centrados en el usuario. Yo creo que ahí tienen que adoptar también esta filosofía que estáis planteando, porque no solo se trata de pensar cómo el usuario lo va a usar o no lo va a usar, sino que también cómo su data va a ser usada dentro del proceso. De hecho, ahí es donde entra todo esto de hecho, son principalmente las Big Tech las que se han tratado de autorregular con esto de que se llama Responsible AI. En el fondo son todas estas ideas que ellos tienen en torno a cómo ellos deberían respetar ciertas normas, que siempre hablan un poco de las cosas que hemos hablado. Son en el fondo fairness, que tiene que ver con el tema del sesgo algorítmico, transparencia, que tiene que ver con explicar esto, privacidad de los datos, que tiene que ver con cómo resguardamos que el dato sea seguro, el derecho al olvido, todo eso. Pero hasta hoy día hay mucho de eso que ha sido una buena declaración. Y cuánto de eso se traduce en el fondo en el desarrollo, porque tal como dice Rodrigo, uno no ve lo que es el producto hasta cuando sale al aire, y cuando sale al aire quizás de pronto ya es demasiado tarde, porque en el fondo es muy difícil que una empresa se comprometa a algo y después no lo saque. Ha pasado, hay casos emblemáticos hacia atrás, como por ejemplo en su momento fue el tema del Google Glasses, que finalmente se anunciaron y no salió, pero no es común, a las empresas no les gusta hacer eso. Entonces cuando ya anuncian un producto, para el consumidor es demasiado tarde. O sea, hay un ejemplo reciente de Google, que ellos sacaron este Music LM, ¿cierto? Que es el que genera música a partir de no sé qué, y lo dejaron, ellos tienen como una sección que es como en la cocina, se llama In the Kitchen, una cosa así, y lo pusieron ahí y tú puedes pedir la beta, pero después no lo abrieron y en algunas entrevistas decían es que no lo abrimos porque el riesgo que tiene debido al dataset que ocuparon de dañar a la industria musical es muy alto.
¿cierto? Entonces, como que lo están restringiendo y ahora lo que están haciendo es ir por el otro lado, que es el de YouTube, ¿cierto? A hablar con los artistas, con las discográficas, con distintas personas, a encontrar un modelo en conjunto donde se puedan ocupar para crear voces o canciones o hacer remixes o cosas de ese estilo, porque de alguna manera, y yo creo que acá, y quiero enchufarlo con una última pregunta, de alguna manera pasa que efectivamente todas estas acciones, especialmente dado que la data viene de distintas fuentes y distintos lugares, pueden afectar a distintas industrias. En el caso de Music LM, a la industria discográfica, pero también puede afectar, por ejemplo, a los artistas, afectar a la industria de la literatura, de la medicina, hay un montón de industrias que se pueden ver afectadas por distintos desarrollos. Y ahí yo te quería preguntar, ¿cuál crees tú, según los avances que hemos visto estos últimos años, ¿cierto? ¿Cuáles crees tú que son las industrias que más se ven afectadas por la inteligencia artificial o por los últimos impactos o desarrollos que hemos visto? Tengo como dos formas de responder. La primera es que creo que las industrias creativas. O sea, creo que la promesa de también de los últimos 10 años es como no van a poder reemplazar la creatividad, no, a ver, no es reemplazable, pero sí tiene un acercamiento de miedo. Y de miedo lo digo en buen y en mal aspecto, ¿no? O sea, porque los resultados son muy buenos y demás. Entonces, creo que era una de las industrias menos preparadas para este golpe. Entonces, por ahí está siendo difícil. Digo, yo mucho de lo que hago también de los talleres que doy, trato de darlos a estas industrias, no a ingenieros, no a necesariamente ejecutivos, sino a personas creativas, porque son los que tienen que perderle el miedo y son los que tienen que ponerse a chambear para que justamente no sea una pelea de la humanidad contra la inteligencia artificial, ¿no? Sino al contrario, vean que es una muy buena herramienta que les puede ayudar en el proceso creativo, que les puede, pues sí, servir de mucho. Ahora, otra que creo que también, pues no es un tema de inteligencia artificial aquí, es un tema de tecnología, de avance tecnológico, que también hay que tener en consideración que no todo es AI, este, que ahí es donde también digo como, pues también le están echando la culpa a la inteligencia artificial de cosas que no son inteligencia artificial, que van a quitar empleos, que es el tema de la automatización, ¿no? No toda la automatización utiliza inteligencia artificial. Hay cosas que son simplemente reglas y ya está, y van a quitar empleos. Entonces, en cuanto a tema de inteligencia artificial, yo creo, veo la parte creativa, en temas de tecnología y automatización, pues aquellos que utilizan tareas muy repetitivas, que no necesitan de pensamiento crítico para la toma de decisiones, de aquello que al final es fácilmente reemplazable porque ya se encuentra en sistemas, porque ya, a ver, nadie está volteando a ver, por ejemplo, el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es parte fundamental de cómo generamos esta data, es parte fundamental de dónde vienen los datasets, con qué calidad vienen y quién está hablando del Internet de las Cosas. Fue un tema que de repente, ¡pum!, salió y desapareció. Pero hoy es base indispensable para cómo y de dónde recogemos la información. O sea, todos los celulares, todos los wearables, todos los dispositivos de temperatura, de altitud, de humedad, todos esos dispositivos son los que están haciendo que funcione este mundo de la inteligencia artificial. ¿Y quién está prestando atención sobre estos dispositivos? Pues no mucha gente. Y lo digo también como ahí hay una área de oportunidad, porque si tú también empiezas a ver, oye, ¿de dónde? Si empiezas a irte para atrás, para atrás, para atrás y hacer como estas preguntas como este círculo dorado que habla Simon Sinek, si te vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, vas a llegar que al final empiezas todo depende de la información que genera un dispositivo, ¿no? Y que muchos sets se generan de esas informaciones de esos dispositivos. Entonces ahí encuentras también oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, otra vez regresando, rebobinando hacia donde iba mi respuesta, es aquellas cosas que ya se encuentran dentro de un sistema y que interactúan hoy los humanos con esos sistemas, pues también son aquellas que se van a ver altamente reemplazadas, que normalmente son labores administrativas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esa sería la otra. Ahora, nada más como para no dejar con un mal sabor de boca, yo creo que otra vez por eso también mi crítica es tan dura con Yuval Noah, ¿no? Es como, a ver, Esto es enemigo mortal ahora. sí. No, es que yo estudié prospectiva y
la vida, o sea, yo decía como, wow, este hombre tiene ideas muy interesantes, pero ya cuando entiendes la responsabilidad que también tienes, cuando empiezas a hablar de imágenes del futuro, dices como, pues cuidado sobre lo que se está hablando del futuro, porque él ya tiene una autoridad, digamos, para hablar en foros, que lo que diga es importante. Y entonces dices como, a ver, si las imágenes del futuro que me traes, es decir, lo que tú piensas que va a suceder, se ve todo terrible, no vamos a querer acercarnos, no vamos a querer crear, no vamos a querer aprender. Entonces, yo a lo que apelo es a crear mejores imágenes del futuro. Y por crear mejores imágenes del futuro es, imaginémonos futuros utópicos, no distópicos. Y con utópicos me refiero a futuros bonitos, futuros deseables, futuros donde sí quepamos todos. No un futuro donde los robots te quitan autonomía o sea, no tiene por qué ser así. Y entonces ahí es donde digo como, ok, necesitamos más gente. Obviamente el morbo y lo catastrófico vende mucho, pero entonces necesitamos todavía el triple, el cuádruple, quíntuple de personas que hablen de las imágenes bonitas del futuro que se generan con la inteligencia artificial. Y eso es porque, y eso es por las razones por las cuales yo soy optimista de la inteligencia artificial, porque digo, a ver, existe un Yuval Noah, necesito que haya 20 Frida Ru, ¿sabes? Que me digan que el futuro puede ser mejor y que me digan que yo puedo obtener superpoderes y aprendo a utilizar estas herramientas bien y que no van a destruir la civilización, sino que me van a ayudar a construir una mejor sociedad, que me van a ayudar a construir una mejor cultura, que me van a dar mejores oportunidades de empleo, un empleo mejor pagado. Necesito 20 personas que me digan eso, porque, digo, las voces de autoridad están siendo irresponsables. Entonces, pero sí, definitivamente yo no voy a quitar el dedo de renglón en que la inteligencia artificial genera oportunidades, cierra brechas, y para mí el futuro es brillante con respecto a esto, ¿no? El futuro es bueno y el futuro es esperanzador, y creo que todos los que, aquí me atrevo a decir, los que estamos escuchando esto y los que estamos hablando de esto, debiera de ser la imagen del futuro que tenemos. Dejemos de hablar solo de las cosas feas y de los peligros. Sí, obvio es importante, pero necesitamos hablar más de por qué puede ser un catalizador para América Latina, de por qué vale la pena que estudiemos carreras tech, no solo desde el miedo, sino desde las oportunidades, ¿no? Que creo que es lo más relevante. Bueno, muchas gracias, Frida, por tu mensaje final. Yo justo te iba a preguntar, onda, ¿qué mensaje quieres darle a la gente? Pero te lanzaste con ese speech que me pareció increíble y creo que es sumamente cierto. Y la invitación para toda la gente que está en sus casas escuchándonos, o en su auto, o donde sea que escucha nuestro podcast, es piensen en esos futuros utópicos, piensen en qué cosas la inteligencia artificial los puede ayudar a ser mejores, a equiparar la cancha, a mejorar, qué ideas pueden desarrollar con esto. De repente ustedes no tienen la capacidad en este momento, pero tienen una buena idea y hay mucha gente allá afuera que los puede ayudar con esto y creo que de verdad se abre una oportunidad increíble. Y solo para sumar, me pasa que para Latinoamérica, cuando por ejemplo salió el Internet móvil, nosotros estábamos atrasados, los dispositivos eran caros, no teníamos el acceso. Cuando fue la burbuja de las .com, menos, éramos mucho menos los que teníamos Internet del año 99-2000. Pero hoy en día, cuando salió ChatGPT, estamos con la cancha pareja, al igual que los de Estados Unidos, al igual los que lo están en Europa. O sea, en este momento la oportunidad es igual para todos. Incluso hasta mejor en algunos aspectos. Y en algunos aspectos mejor. O sea, nosotros en Santiago de Chile tenemos internet, me atrevería a decir dentro del top 20 de las ciudades con mejor internet del mundo. Quizás no tenemos el conocimiento, pero la tecnología y el acceso está. Y ahí es donde tenemos que aprovechar estas instancias, estas conversaciones, para encontrar esos espacios donde podemos ir, porque yo creo que por primera vez pueden generarse cosas en Latinoamérica, incluso mejores que lo que está pasando en otros lados, y que eso va a abrir oportunidades para mucha gente en el futuro. Y quizás, claro, nosotros estamos acá más de la divulgación, pero mucha gente, yo estoy segurísimo que tiene el talento y tiene las capacidades y aprovechenlo, porque la conexión a Internet ya la tienen y el computador también para poder desarrollar las cosas. Así que esa es la invitación que extiendo. Frida, muchísimas gracias por asistir y darnos esta casi hora de conversación con nosotros. De verdad estoy súper contento de que se haya dado la oportunidad. Vamos a dejar todas las redes sociales de Frida y un enlace a AI is the New Sexy, ¿cierto? Su podcast, en nuestra caja de la descripción en YouTube y en Spotify. Y obviamente recuerden seguir a que ella está pasando en todas las plataformas para
que sigamos teniendo este tipo de conversaciones que creo que son súper enriquecedoras con lo que está pasando con la IA. Yo simplemente agradecer que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros. Creo que este mensaje sobre respecto a cómo la diversidad es súper importante en esta época y que cómo estas plataformas habilitan, creo que es un mensaje bastante constructivo y es parte de ese mundo utópico donde en el fondo podemos tener más personas incluidas, más que excluidas, gracias al avance en la tecnología. Así que muchas gracias por haber compartido esta visión con nosotros. No, pues todo un placer. Ahí tienen un poco de mi visión, mis imágenes del futuro, de cómo veo el crecimiento, cómo veo algunas oportunidades. Y ahorita que le decía a Rodrigo sobre incluso tenemos hasta mejores oportunidades en algunas cosas, es porque pues también, quieran o no, estamos siendo el laboratorio del mundo, ¿no? Quieren probar algo, se van a América Latina a probarlo porque no hay regulación. Es rudo, ¿no? Es rudo porque si literalmente somos el laboratorio, ¿no? Pero por lo mismo de que somos el laboratorio y porque tenemos acceso a muchas cosas, porque nuestras regulaciones no son tan fuertes como, por ejemplo, las de Europa, pues volteemos a usarlas de manera responsable y decir como, o sea, sí, pero ¿qué tal si consideras también esto, ¿no? Entonces, y les decía, nosotros como desarrolladores, a ver, tenemos muchísimo talento. Entonces, vayamos un poco más allá, ¿no? Vayamos un poco más allá, tomémonos nuestro rol en serio y empecemos a cuestionar y empecemos a hacer productos mejores, no solo para crecer nosotros personalmente y profesional, sino porque el mundo merece algo mejor. O sea, creo que ese sería mi mensaje final. Muchas gracias por la invitación, ha sido todo un placer. Y pues nada, nos estamos escuchando en los diversos canales. Yo feliz de seguir la conversación, siempre ahí van a tener mis redes sociales. Entonces, feliz de seguir platicando y conversando sobre estos y muchos otros temas. Muchas gracias, Frida, muchas gracias, Seba, y a ustedes que están en su casa, recuerden seguir qué IA está pasando para que siempre estén al tanto de lo último en tecnología e IA. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima.